Bien, aquí les presento el programa del evento de hoy y vamos a tener primeramente las palabras de bienvenida a cargo de la señora Rosario Uría Toro, directora de la Dirección de Normalización. Luego vendrá la exposición de las dos normas técnicas peruanas, la cual estará a cargo del señor Carlos Horna Vallejos, quien es representante del Comité Técnico de Normalización de Defensa Civil y Seguridad de la Sociedad. Luego pasaremos a las preguntas del público, según las indicaciones que se han dado, y finalmente las palabras de cierre a cargo de la señora Lidia Blas, coordinadora de la Dirección de Normalización del INACAL. Bien, entonces para iniciar voy a darle la palabra a la señora Rosario Uría Toro para que nos dé las palabras de bienvenida. Señora Rosario, por favor, adelante. Gracias, Cristian. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien mi voz? Sí se escucha, señor Rosario. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que están en este momento conectados a través de esta red virtual. Muchas gracias por conectarse, por aceptar esta convocatoria. Soy, como ya me presentaron, Rosario Uría, soy directora de la Dirección de Normalización del INACAL. Y para mí es una satisfacción poder hacer este jueves de normalización por las circunstancias que ya todos sabemos de manera virtual. Para que todos sepan, nosotros en la Dirección de Normalización lo que hacemos es aprobar documentos técnicos, que son normas técnicas peruanas, y nosotros utilizamos esta herramienta que le hemos llamado Jueves de Normalización, para difundir nuestras normas. Lo venimos haciendo ya hace 2 años y lo hacemos el tercer jueves de cada mes, pero dado la coyuntura hemos decidido pues hacer estos eventos, van a escuchar de estos eventos por lo menos 2 veces por mes en estos meses que vienen, y vamos a ir haciendo también seminarios en la mañana, difundiendo el trabajo que venimos haciendo, porque consideramos pues que las normas técnicas peruanas son un instrumento valiosísimo que define requisitos técnicos que ayudan a las organizaciones públicas y privadas a poder tomar decisiones en función a información técnica, validada, información técnica elaborada por el consenso de expertos y sobre todo información técnica que permite pues traer una información muy valiosa, porque nosotros venimos trabajando ya desde hace varios años con organismos internacionales que son nuestros organismos a los cuales nosotros recurrimos para buscar antecedentes internacionales y traer al país lo mejor de la técnica para que se pueda aplicar en el país para promover la calidad de bienes y servicios del país. Todos sabemos que estamos pues en una situación de emergencia en el país y no podíamos nosotros como organismo de normalización, como Instituto Nacional de Calidad, dejar de contribuir en el conocimiento de todas las normas técnicas que venimos desarrollando en el marco del COVID. Nosotros normalmente tenemos un bagaje de normas, alrededor de 5.000 normas técnicas peruanas, y este año, desde marzo, estamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos a hacer normas técnicas que ayuden pues a mitigar el tema que nos preocupa a todos en el país y en el mundo, que es esta pandemia de COVID. Solo decirles bien antes de empezar, nosotros tenemos las normas técnicas disponibles en 2 plataformas en este momento, en la web del Instituto Nacional de la Calidad de INACAL. Tenemos una plataforma de normas libres, están vinculadas a todas las normas de COVID. Ustedes se suscriben y pueden tener normas a eso completo de su lectura, y también tenemos en la sala de lectura virtual que lanzamos la semana pasada, en donde ustedes se suscriben y pueden tener lectura de las libros. Todo esto es un esfuerzo que se INACAL por llevar normas técnicas hacia ustedes, hacia todos los que están necesitando conocimiento de esa norma para mejorar sus negocios. ¿Y qué nos compete el día de hoy? Nosotros tenemos entonces 2 normas técnicas muy importantes, que es la 2.300, la norma de sistemas de gestión de la calidad del negocio. ¿Y por qué escogimos esta norma?
Tenemos un momento de disrupción, tenemos una cuarentena en el país en donde muchos negocios han parado, algunos por supuesto se están reactivando, pero toda esta situación ha generado pues de que nosotros tengamos que replantear como organizaciones nuestra manera de trabajar y cómo enfrentarnos nuevamente a la conectividad, cómo retomar nuestro trabajo, y esta norma nos ayuda justamente a eso, a cómo gestionamos la continuidad de nuestras acciones, de nuestras operaciones en las diferentes instituciones a las cuales participamos. Eso, por ejemplo, hicimos nosotros también en el INACAL, ¿no? Cómo retomamos el trabajo en el momento que se va la emergencia, a hacer todo de manera virtual, y cómo hemos logrado en este tiempo pues poner activos a cerca de 52 comités técnicos, si no es un poco más, de comités que están en este momento trabajando virtualmente para poder atender las necesidades del país. Entonces esta norma, la 22, norma técnica peruana ISO 22301 del sistema de gestión de la continuidad del negocio, ayuda pues a las organizaciones luego de un momento de disrupción, de una interrupción de las actividades. Y otra norma muy importante, que es la norma técnica peruana ISO 22316, que es de resiliencia organizacional. Cómo pues en un momento de emergencia, cómo en un momento de difícil situación, somos capaces, ¿no?, de retomar, digamos, nuestras acciones, viendo también las oportunidades que se tienen, las fortalezas que tenemos, y también nuestras debilidades y las debilidades y los riesgos que se presentan, y todo ello en su conjunto ser evaluado pues para tener acciones de mitigación y poder retomar con resiliencia las acciones a las cuales nosotros, digamos, nos dedicamos desde el ámbito público o privado. Entonces, estas dos normas son muy valiosas. Seguramente no va a ser el único evento que hagamos, vamos a hacerlo, seguramente vamos a repetirlo. Quiero agradecer en esta oportunidad al ponente, a Carlos Horna, por siempre tener ese espíritu de colaboración con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Carlos es un miembro de nuestro comité, de varios comités técnicos, en este caso representa el Comité de Defensa Civil, de Seguridad para la Sociedad, porque esos temas tienen que ver cómo ayudar a la sociedad en su conjunto a retomar las acciones, pero retomarlas pues con un buen análisis, digamos, que nos permiten las normas a través de la gestión de la continuidad del negocio y de la resiliencia organizacional. Para mí es importante este evento. Vamos a hacer varios en el transcurso de los jueves de normalización, y también en los webinars que vamos a hacer durante esta etapa y todo lo que queda, digamos, del año, y decir después de que toda esta pandemia, en el medio de todas las circunstancias difíciles que venimos pasando, también tenemos que tener una mirada de oportunidades, y la conectividad a través de todo este medio virtual permite pues que podamos llegar a más personas a nivel nacional y que puedan conocer de nuestras normas. Los invito a que se suscriban a la plataforma de sala de lectura virtual para que puedan conocer de estas normas. Estas normas también están en la plataforma de normas libres, las pueden también leer allí, y deseo pues que esto sea muy provechoso para todos ustedes. Al final hay una encuesta en la cual ustedes pueden opinar y también seleccionar qué temas son de su interés para nosotros poder brindarles. Tengan siempre en cuenta que estamos en INACAL muy comprometidos con todo lo que está pasando en el país. Queremos contribuir a través de las normas técnicas peruanas a retomar nuestras acciones, pero con mucho cuidado, ¿verdad? Protegiéndonos, cuidándonos, y sobre todo tengan en cuenta entonces que INACAL es un aliado. Tómenlo como un referente técnico para todas las acciones, decisiones e investigaciones, porque también hay muchos académicos que nos buscan en todos los quehaceres del país. Muchísimas gracias, y espero que este evento sea de mucho provecho para todos ustedes. Gracias. Bien, agradecemos a la señora Rosario Uría Toro por sus palabras, y a continuación vamos a presentar al señor Carlos Horna Vallejos, quien será nuestro expositor. El señor Carlos Horna Vallejos es profesional técnico con más de 20 años de experiencia en el sector de tecnologías de la información, director de la empresa de consultoría estratégica GTBI. Cuenta con 10 años de experiencia en la organización, tanto nacional como internacional. A nivel nacional participa en los comités técnicos de INACAL. Participa en los siguientes comités: Comité de Codificación e Intercambio Electrónico de Datos, Comité de Ingeniería de Software, Sistemas de Información y Gestión de Proyectos,
Comité de Defensa Civil y Seguridad de la Sociedad, Comité de Informática en la Salud y Comité de Gestión de Activos y Riesgos. A nivel internacional participa como experto peruano en los comités de ISO. Los comités de ISO en los cuales participa son los siguientes: Comité ISO de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad. Comité de ISO de Gestión del Servicio de TI y Gobernanza. El Comité de ISO de Gestión de Proyectos, Portafolios y Programas. Y el Comité de ISO de Gestión de Riesgos. Paso entonces a darle las palabras al señor Carlos Tomás Vallejo. Carlos, adelante, por favor. Muchas gracias, Cristian. Gracias a INACAL, gracias a la señora Rosario, por la oportunidad de compartir un poco sobre estas normas en un contexto tan interesante como el que tenemos actualmente, ¿okay? Donde ya tenemos, digamos, varios meses de para, y donde el tema de continuidad de negocio cada vez está sonando más. Y obviamente también el tema de resiliencia. Entonces hoy vamos a hablar de esos dos aspectos, seguridad y resiliencia. Seguridad en lo que es continuidad del aporte de valor al negocio, ¿okay? Ante una disrupción, y sobre resiliencia organizacional. Entonces vamos a ir viendo en este jueves de normalización dos normas que nos van a ayudar a, digamos, entender y aplicar en nuestras organizaciones, digamos, estas recomendaciones. ¿Ok? Entonces, para empezar, vamos a hablar primero de la norma 22301. ¿Okay? Esta es la norma que define requisitos para un sistema de gestión de continuidad del negocio. ¿Ok? Entonces, esta norma es una norma certificable, ¿ok? Como ISO, es la adopción peruana de la ISO 22301 del 2019, por eso que tiene casi el mismo nombre, solo que como es norma técnica peruana, tiene NTP adelante. ¿Ok? Entonces, para hablar de esta norma, tenemos estos 8 puntos. No tenemos mucho tiempo, así que he tratado de, digamos, hacer un resumen de lo particularmente relevante que necesitamos para entender esta norma. ¿Ok? Sí es importante también señalar o recordar lo que ya mencionó la señora Rosario, que esta norma ustedes pueden entrar a INACAL, pueden entrar a la parte de normas libres y pueden leerla en todo el texto, es decir, a texto completo. Está a disposición, así que es importante que puedan tener esa referencia. Entonces, lo que vamos a hacer en esta presentación es básicamente, digamos, brindar un enfoque y digamos, un poco de explicación sobre esta norma, ¿okay? Y por qué es importante. Entonces, para empezar, hablemos de continuidad de negocio, ¿okay? En cuanto a continuidad de negocio, esta norma lo define como la capacidad de una organización para continuar con la entrega de productos y servicios dentro de un plazo aceptable, una capacidad predeterminada o predefinida durante una disrupción. Estos son algunos, digamos, términos que utiliza esta norma y que para efectos prácticos necesitamos clarificar para poder entender adecuadamente, digamos, el concepto que nos está tratando de transmitir sobre continuidad del negocio. Y aquí he puesto de todos los términos que tiene la 22301, 4 que me parecen particularmente relevantes. Empezamos por lo que pues, es un incidente. Un incidente es un evento que puede ser o podría provocar una disrupción, pérdida, emergencia o crisis. Entonces ya tenemos que un incidente es algo que va a ocasionar un cambio en algo, ¿ok? Entonces este es el primer término que vamos a tomar en consideración. Ahora, el segundo término, ¿qué cosa es una disrupción? Lo que nos dice la norma es que una disrupción es un incidente, ya sea anticipado o no, y que causa una desviación negativa no planificada de la entrega esperada de productos y servicios de acuerdo con los objetivos de la organización. Entonces, aquí ya podemos empezar a entender, si lo vemos desde un punto de vista organizacional, que la organización tiene metas, tiene objetivos, tiene, digamos, una razón de ser. Y para alcanzar esa razón de ser, tiene un conjunto de, digamos, procesos, técnicas, oficinas, etcétera, ¿ok? Para alcanzar esos objetivos, y eso van a ser los objetivos del negocio. Entonces, si algo nos impide
o nos causa una desviación negativa para alcanzar estos objetivos, vamos a entenderlo como una disrupción que puede ser pequeña o muy grande. ¿Ok? Ahora, el siguiente término que vamos a ver es el de impacto. ¿Ok? Y aquí ya está un poquito más centrado, lo que nos dice que es el resultado de una disrupción que afecta a los objetivos, ¿ok? Particularmente los objetivos del negocio, el por qué existe la organización o para qué existe la organización, qué hace la organización, ¿ok? Y finalmente vamos a hablar de un análisis de impacto en el negocio, que es un proceso, ¿ok? Un proceso para analizar el impacto que ha tenido sobre la organización en el periodo de tiempo que la interrupción o la disrupción ha estado presente. Es decir, cuánto de daño le ha ocasionado esta irrupción o esta disrupción a la organización en el periodo de tiempo que la disrupción ha tenido esta presión negativa sobre nuestra organización. Entonces, estos términos evidentemente han sido, acordados previo a la pandemia de COVID-19, donde si bien es cierto siguen siendo aplicables, digamos que se pueden poner como un ejemplo de mayor, relevancia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que no todas las disrupciones son del tamaño de una pandemia. Podemos hablar de un incendio, podemos hablar de un terremoto, podemos hablar de un huaico. Y particularmente en Perú tenemos múltiples desastres naturales que tienen, periodos cíclicos. Por ejemplo, sabemos que de repente este año no ha habido un fenómeno del Niño muy desastroso, pero de repente el próximo sí, o el subsiguiente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya hemos tenido experiencias sobre eso. ¿Ok? Entonces sabemos que hay friajes, sabemos que hay sismos, etc. Entonces ya podríamos estar preparándonos para esas disrupciones que las conocemos, pero hay otras que no las conocemos. Por ejemplo, el tema de COVID-19, que si bien es cierto, ya se veía desde noviembre y diciembre del año pasado que era una amenaza y ya figuraba en algunos radares de riesgos, prácticamente lo ha tomado por sorpresa a todo el mundo por la velocidad en la que ha crecido. Y aquí en Perú también nos ha, mostrado múltiples falencias en diversos sectores fundamentales, sectores económicos, sectores de salud, por ejemplo, trabajo. Entonces, hay que tomar en consideración que esta norma no solo es aplicable para aspectos de gran magnitud, sino también cualquier tipo de incidente, ¿okay?, que pueda impactar, ocasionar una disrupción en el negocio. Y esto va a depender también del tipo de negocio que tengamos. ¿Okay? Esta norma es igual de interesante o de aplicable para una transnacional que tiene oficinas en varios países, como para una empresa pequeña, una bodega, un mini market, o un colegio, o una entidad pública. ¿Okay? Entonces, esta norma va a tener, el consenso de las mejores prácticas en continuidad de negocio del comité de ISO, que en este caso es el TC292, el que desarrolla esta norma. ¿Okay? Entonces, para conocer un poco más de la norma, y al ser esta norma un sistema de gestión, entonces vamos a ver que para los que ya, tienen conocimientos de otros sistemas de gestión, como 9001, 14001, 45001, 27001, entre otros, vamos a ver que esta norma también cumple con el estándar de alto nivel que tiene ISO para sus normas de requisitos de sistemas de gestión. Y estos son 10 cláusulas. Las primeras que hablan del campo y objeto de aplicación, la segunda es de referencias normativas, el tercero que es de términos y definiciones, el cuarto que es contexto de la organización, el quinto liderazgo, el sexto planificación, séptimo soporte, el octavo operación, el noveno evaluación del desempeño y el décimo mejora. Ahora tenemos que tomar en consideración de que no todas las cláusulas o no todos los capítulos, como lo tenemos aquí en la norma técnica peruana, no todos los capítulos contienen requisitos. Los requisitos van a estar de los capítulos 4 al 10, es decir, solo hay requisitos en el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, dejando los capítulos 1, 2, 3, como capítulos informativos, que nos dice para qué es la norma, qué normas hace referencia y algunos términos y definiciones que son necesarios para entender el contenido de la norma. Entonces,
para ir un poco más adentro de la norma, vamos a ver que esta norma tiene un marcado alineamiento con el ciclo de Deming, el de mejora continua, ¿ok? El famoso PDCA o PHBA, ¿ok? Que es planificar, hacer, verificar y actuar. Y esto es básicamente parte de todos los modelos de gestión que tiene ISO, ¿ok? Es una forma de alinear. Aquí vamos a tener que una organización va a tener requisitos para su continuidad de negocio, entra a un proceso de continuidad de un sistema de gestión de continuidad de negocio, y lo que obtiene como resultado es la continuidad del negocio gestionado, ¿ok? Bajo un enfoque de mejora continua y en cumplimiento de las expectativas de las partes interesadas, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos ver el alineamiento de los capítulos a este modelo, digamos, de mejora continua? Vamos a tener en este diapositiva. Vamos a ver que las cláusulas 4, 5, 6 y 7 corresponden a la parte de planificación. Aquí tenemos entender la organización y su contexto, es decir, oigan, para poder determinar cuáles son, digamos, el negocio o qué hace mi organización, necesito conocer. Y aquí es donde vamos a hablar de cuáles son esos requisitos que necesitamos determinar para que nuestro sistema de gestión, digamos, esté implementado de una manera adecuada a las necesidades de nuestra organización. En la cláusula 5 vamos a tener temas de liderazgo, es decir, si no hay el compromiso de una autoridad, digamos, dentro de la organización adecuada, no vamos a poder garantizar ni la asignación de recursos ni la asignación de personal, y por ende no vamos a poder, digamos, garantizar que el modelo de gestión pueda desplegar. Entonces necesitamos una evidencia de liderazgo y compromiso. Pasamos a la parte de planificación en la cláusula 6, donde vamos a ver ahí que vamos a empezar a hablar ya de riesgos. Y aquí lo vamos a ver, el tema de riesgos como amenazas y oportunidades, ¿okay? O mejor dicho, riesgos y oportunidades, para ponerlo en palabras de 22301. Y estos riesgos y oportunidades son particulares al sistema de gestión. O sea, aquí hay que hacer una diferencia. Cuando hablamos en la cláusula 6.1 de riesgos y oportunidades, no vamos a hablar de los riesgos y oportunidades de la continuidad ni de la organización, sino del propio modelo de gestión. Son riesgos y oportunidades del sistema de gestión, para poder identificar esos riesgos y oportunidades, determinar las acciones que necesitamos tomar para implementar estos, digamos, respuestas ante estos riesgos y oportunidades, y poder incorporar o integrar estas actividades en cada uno de los procesos de la organización, pudiendo generar algún cambio o no dentro de los propios procesos de la organización, pero en general haciendo que la organización despliegue un sistema de gestión de continuidad de negocio. Finalmente, la cláusula 7, en esta parte de planificación, nos va a abordar el tema de los recursos necesarios, ¿okay? Del soporte. Vamos a hablar aquí del personal, vamos a hablar de la creación de conciencia, de las necesidades de personal competente, vamos a hablar de la base documental, la información documentada necesaria, ¿ok? Y aquí sí hay que tomar en consideración de que no vamos a hablar de que necesitamos un número ingente de documentos. Al igual que todas las normas ISO, la documentación tiene que ser, digamos, coherente con el tipo de organización. Por eso la información documentada tiene que ser, digamos, la necesaria, la que suple las necesidades de información, de demostrar que algo se está haciendo, ¿ok? O de garantizar que el lector, porque obviamente la documentación no es para un proceso, no es para una máquina, las máquinas no leen documentos, los procesos no leen documentos. Los que leen documentos son las personas. Entonces necesitamos que las personas entiendan qué tienen que hacer, y para eso es la documentación. Las políticas, los procedimientos, los registros son precisamente para que las personas puedan saber qué hacer en cada determinada acción, y eso es lo que se planifica, ¿ok? Una vez que ya tenemos estas cláusulas, digamos, avanzadas, pasamos ya a la cláusula 8, el capítulo 8. Capítulo 8, que ya es desplegar, implementar el sistema de gestión de continuidad de negocio. Y esto de acá lo que hace es básicamente todo lo que hemos planificado, realizarlo, ejecutarlo. Esa ejecución nos va a llevar a la cláusula 9, que es de seguimiento y revisión. Aquí vamos a ver maneras como las diversas actividades o acciones que hemos
determinado a implementar en nuestro sistema de gestión, están teniendo el rendimiento adecuado, si están cumpliendo los objetivos para los cuales han sido adoptadas, si están aportando el valor que la organización esperaba. Eso es por un lado. Y por el otro lado, también ver el nivel de cumplimiento con los requisitos que son propios de 22301. Entonces estamos hablando también de auditoría, la auditoría interna del sistema de gestión. Para esto nos va a dar finalmente un conjunto de elementos a tomar decisiones, es decir, ¿estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, lo estamos haciendo bien, podemos hacerlo mejor, tenemos algún problema con un requisito, no lo hemos cumplido, tenemos una no conformidad, ¿cómo la cerramos? ¿Cómo la vamos a tratar? ¿Cómo vamos a mejorar en ese sentido? Es decir, aquí el punto no es qué cosa estamos haciendo mal, sino en qué cosa tenemos que mejorar. Y eso ya es de lo que aborda la cláusula 10, ¿ok? De mantener y mejorar. ¿Okay? Entonces, esto de acá es, a grosso modo, el orden de los capítulos de 22301, de la NTP ISO 22301, y vamos ahora a entrar un poquito más a explicar algo que es, digamos, lo que nos interesa ahorita en el contexto actual, que sería, digamos, los elementos específicos para la continuidad del negocio. Aquí se me ha movido un poquito el gráfico, les pido mil disculpas, pero básicamente tenemos la cláusula 8, ¿ok? La cláusula 8 ya tenemos la planificación y control operacional, donde vamos a definir qué cosa es lo que vamos a hacer, vamos a establecer, digamos, los elementos base para desplegar nuestra continuidad del negocio, nuestro proceso, ¿ok? Y esto nos va a llevar a algunos aspectos. Para empezar, un conjunto de procesos que yo diría que son el corazón de esta norma, que básicamente están en el subcapítulo 8.2, que es el análisis de impacto en el negocio y la evaluación del mismo. El análisis de impacto en el negocio es básicamente que va a analizar las disrupciones en los diversos procesos, acciones, actividades que tiene la organización. Y la evaluación del riesgo es la evaluación del riesgo de disrupción, es decir, qué tanto daño nos puede hacer y qué tan probable es que pueda, digamos, realizarse o pueda concretarse esa disrupción. Entonces, esto es sumamente importante y aquí vamos a tener, digamos, particular cuidado porque esto depende del resto de aspectos. Es decir, aquí nos va a decir, oye, hay que tener cuidado con estas posibilidades, ¿ok? Porque estamos hablando aquí de aspectos a futuro, estamos hablando de una preparación, ¿ok? Y eso nos va a llevar a analizar o evaluar un conjunto de estrategias y soluciones de continuidad de negocio. Aquí ya vamos a entrar un poquito más a ver, de acuerdo al tipo de organización y al tipo de disrupción que tengas, entonces vas a poder analizar en mayor o menor medida cuáles son tus estrategias que puedes adoptar, cuáles son las soluciones de continuidad que puedes, digamos, contemplar. Eso nos va a llevar ya a operativizar estos elementos. Estas estrategias y soluciones siguen siendo todavía un nivel, digamos, más gestionable, pero no operacional. Entonces, ¿cómo ya desplegamos esto en el día a día? Esto lo hacemos mediante planes y procedimientos de continuidad del negocio. Entonces, aquí ya vamos a aterrizar uno o múltiples planes de continuidad para de repente uno por servicio crítico, es decir, tengo 5 servicios críticos, 5 procesos críticos, podría ser eventualmente un plan para cada uno o podría ser un plan que aborde todos. Eso ya va a depender de la organización, de los recursos que tenga la organización y de la situación en la que esté la organización. Y finalmente, una vez que tenemos todo esto, ya pasa a una fase de, al tener planes y procedimientos, tenemos que desarrollar capacidades. Estas capacidades que son necesarias para poder responder ante la disrupción analizada. Y aquí es donde ya se programan los ejercicios. La programación de ejercicios no es para cumplir con un requisito. La programación de ejercicios es para desarrollar capacidades en la organización para poder responder adecuadamente. Aquí vamos a ver que si se ha planificado que vamos a tener ante una disrupción específica, se va a conformar 4 equipos, un equipo, digamos, de análisis legal, de un equipo de infraestructura, un equipo que va a haber personal y un equipo que va a haber finanzas. Entonces, una vez que la disrupción se realice, ese equipo debería estar conformado.
Pero mientras no tengamos la disrupción, ¿ok? Entonces lo que podemos hacer es hacer simulacros y empezar a hacer pruebas. Por eso es que hablamos de programación de riesgo, para desarrollar cómo es que tendrían esos equipos que funcionar, cómo es que tendríamos que, si hacer alguna modificación en un proceso, cómo es que lo haría, si desplegar un procedimiento, si pasar a un esquema de contingencia, cuáles son los pasos. Entonces todo eso está desplegado en este punto. ¿Ok? Y finalmente pasamos a hacer una evaluación para ver cuáles son los resultados de todo este, digamos, trabajo que se está desarrollando. Entonces esto es lo que está en 22.301. Aquí este gráfico lo he tomado de la 22.313, que es una norma complementaria a 22.301, pero que nos explica bastante bien de cómo es que abordar estos elementos. ¿Okay? Si necesitan más detalle, como ya mencioné, y creo que vale la pena recalcarlo, esta norma, la 22301, está a texto completo disponible en la plataforma de consulta de INACAL. ¿Okay? Bien, ahora, les había dicho que el corazón para mí de la continuidad va del lado de la 8.2, que estamos hablando de análisis de impacto en el negocio y la evaluación del riesgo. Y aquí me quería ver, no me han salido las flechas, pero básicamente aquí tenemos dos procesos que son base para el desarrollo de la planificación posterior a nivel de continuidad. Y esto es lo que vamos a desplegar, un proceso de análisis de impacto en el negocio y un proceso de evaluación del riesgo, donde, como aquí estoy señalando, en la continuidad, en el análisis de impacto, tenemos que determinar las prioridades y requisitos de continuidad del negocio. Es decir, qué cosa es lo que vamos a priorizar para poder proteger, qué cosa es lo que necesitamos proteger inicialmente o prioritariamente. Y del otro lado tenemos en la evaluación del riesgo de disrupción, es decir, cuáles son de estas actividades que hemos priorizado, o que hemos identificado como prioritarias, procesos, productos, etcétera, ¿okay? ¿Cómo vamos a evaluar, a hacer la identificación, análisis y valoración de riesgos de disrupción para estas actividades priorizadas y los recursos que se van a necesitar para su tratamiento y el tipo de tratamiento que van a desarrollar? Y luego ya eso nos va a llevar a la cláusula 8.3, que es la de estrategia y soluciones de continuidad del negocio. ¿Okay? Entonces tenemos básicamente esta lógica. Y si vamos un poquito más allá, vamos a ver, cuando hablamos de procesos de análisis de impacto en el negocio, vamos a tratar de determinar cuáles son estos criterios relevantes para tener una mirada objetiva y transversal a toda la organización, cuáles son las actividades del negocio, es decir, cuáles son todas las actividades del negocio para poder saber cuáles son las actividades más críticas, cuáles son las actividades más importantes. ¿Ok? Determinar algunos plazos. Tenemos aquí que la norma nos habla de un máximo periodo de disrupción tolerable, ¿ok? Es decir, hasta qué momento o cuál es el periodo de tiempo máximo en el que la disrupción puede manejarse por la organización sin que la organización perezca, ¿ok? Es decir, cuál es el tiempo máximo que va a soportar esa disrupción la organización antes de que la organización deje de existir, ¿ok? No que tenga solo pérdidas, sino que deje de existir antes de que la organización colapse, ¿ok? Entonces, y esto sí es importante que lo aterricemos adecuadamente. ¿Por qué? Porque muchas veces siempre se ha visto este periodo máximo en términos de días, semanas, muy pocas veces en meses, ¿ok? Pero yo he tenido la oportunidad de conversar con personas en las que me decían, no, mi periodo máximo es de 3 días, 4 días. Yo le decía, pero oye, date cuenta de que estamos hablando de un periodo máximo. Hay organizaciones que pueden incluso sobrevivir después de una para de un mes y medio. No con las mismas circunstancias, de repente con muchos problemas económicos, con muchas deudas, pero pueden subsistir. Entonces me decían que no se podía. Hoy por hoy ya tenemos una para de más de 80 días y las organizaciones están preocupadas en cómo van a volver a operar. Entonces el periodo de disrupción ya está
digamos, ocasionando la muerte de muchas organizaciones, ¿ok? Que no han podido, digamos, soportar todo este periodo de tiempo, pero hay otras que sí lo están viendo. Por eso es importante que determinemos adecuadamente cuál realmente es el periodo máximo de disrupción tolerable, ¿ok? El otro término es el tiempo objetivo de recuperación. Ese de ahí es en qué tiempo yo espero o quiero recuperarme, y ese periodo obviamente es menor que el tiempo máximo de disrupción. ¿Por qué? Porque tengo que estar dentro de ese margen de tiempo de disrupción. Es decir, si yo, no sé, pongámoslo así, yo puedo permanecer, no sé, 5 minutos sin respirar antes de morirme, ¿ok? Por poner un ejemplo, ¿ok? Entonces, mi periodo de recuperación tendría que ser dentro de esos 5 minutos, porque después de esos 5 minutos yo ya me morí, ya no puedo recuperarme de eso, ¿ok? Entonces, ese es el segundo objetivo, que es tener un periodo objetivo de recuperación, es decir, en cuánto realmente podemos recuperarnos. Y ese de ahí es un tiempo que es menor al periodo máximo que podemos tolerar una disrupción, ¿ok? Y ahí es donde vamos a empezar a poner recursos. ¿Para qué? Para que ese periodo sea el adecuado, ¿ok? El que pueda ayudarnos a recuperarnos adecuadamente de la disrupción que hayamos sufrido. Luego tenemos aspectos para determinar cuál es la priorización de actividades. Y es importante que hablemos de priorización porque cuando ya estamos ante una disrupción, y particularmente en un caso como el que tenemos actualmente, los recursos cada vez son más limitados y son más escasos. Por lo tanto, no vas a poder de repente hacer todo lo que quisieras hacer. Entonces, ahí vas a tener que priorizar, ¿ok? Y también determinar cuáles son los recursos que tienes, cuáles son los recursos con los que puedes disponer. Y finalmente, tomar en consideración las dependencias, porque a veces no consideramos algunas interdependencias internas o externas. El tema de que decimos, bueno, ya yo voy a volver a operar mañana, pero no contaba con que mi proveedor no puede empezar a operar mañana. Entonces yo mañana puedo abrir mis puertas, pero no voy a poder brindar el servicio porque uno de mis proveedores no puede brindarme el servicio que yo necesito. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta también que hay dependencias que tenemos que mapear, tenemos que reconocer, tenemos que identificar y tenemos que tratar adecuadamente, abordar adecuadamente en nuestras opciones de tratamiento. Cuando hablamos de riesgo de disrupción en las actividades del negocio, vamos a ver que son amenazas específicas que vamos a tener a diversas actividades del negocio. Normalmente hablamos particularmente, ¿ok? Es decir, de repente una huelga que me para ciertas operaciones, pero no toda la organización. En este punto tenemos que ante un escenario de COVID-19 ya no podemos ver parcialmente, sino todas las organizaciones, todas las empresas han tenido un impacto de algún modo. Y en este punto ya no es un riesgo la pandemia, porque ya estamos dentro de la pandemia. Ya no hay una probabilidad de ocurrencia, ya estamos, ya ocurrió, ya estamos adentro. Entonces tenemos que empezar a ver y a utilizar estos requisitos, ya no para prepararnos, porque ya nos agarró desprevenidos, sino para recuperarnos, para ver cuáles son las estrategias y soluciones que vamos a tener para adaptarnos a esta nueva normalidad, a esta circunstancia cambiante, ¿ok? Entonces parte, y eso ya es cuando hablamos de resiliencia, el adaptarnos a este entorno que ya cambió para todos, que es un entorno nuevo y que vamos a tener, digamos que, empezar a retomar o reaprender algunas cosas, ¿ok? Ahora, en este punto quería mencionarles de que, si bien es cierto, 22301, pido disculpas otra vez por el problemita con el gráfico, si bien es cierto, 22301 es una que tiene requisitos, también hay otras normas que ayudan a esta norma a entenderlo, ¿okay? Tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es análisis de impacto en el negocio, la especificación técnica 22317, que también es una norma peruana, ¿okay? Nos va a dar directrices para el análisis de impacto en el negocio, es decir, nos va a llevar de la mano para ver cómo podríamos hacer un análisis de impacto en el negocio. Los que conocen de normación saben que la ISO 31000 es la norma de referencia sobre directrices para la gestión del riesgo. Entonces ahí tenemos dos normas que son muy relevantes cuando vamos a ver precisamente el corazón del sistema de gestión de continuidad de negocio, que es el análisis de impacto y en el negocio y la evaluación del riesgo.
¿ok? Y estas dos normas ya son normas peruanas, por lo tanto pueden encontrarlas también en INACAL. La NTP ISO 31000 está en la plataforma de normas que están a disposición para libre consulta. La 22317 no está en esa plataforma, pero también INACAL hace unos días acaba de publicar también su plataforma de consulta en línea, y ahí podrían consultar también la 22317. ¿Okay? Luego, cuando hablamos de estrategias y soluciones de continuidad, aquí sí hay una norma ISO que nos puede ayudar en parte, ¿ok? ¿Por qué? Porque habla de aspectos sobre continuidad de negocio, pero que están relacionados con personas, ¿ok? Para prepararlos, para hacerlos, que las personas también sean parte, digamos, activa, porque las personas siempre van a ser una parte importante de la continuidad del negocio, pero a veces estas personas no tienen las capacidades adecuadas, no tienen el entrenamiento, el conocimiento, las herramientas, la forma. Entonces esta norma nos ayuda a fortalecer ese aspecto de las personas de la continuidad del negocio. Y la otra es una norma, que es la 27031, que habla sobre continuidad del negocio desde el punto de vista de la adecuación de las tecnologías de la información y comunicaciones para alcanzar esta, digamos, continuidad. Esta es una norma peruana, una norma técnica peruana también. Esta la adoptamos por allá por el 2012. ¿Okay? Y a nivel de ISO no ha tenido, digamos, mayor variación. De hecho, ahorita está todavía en proceso de revisión. Ha entrado a proceso de revisión para una nueva edición, pero sigue siendo vigente. ¿Okay? Hay algunas cosas que hay que mejorar, pero sigue siendo vigente a la fecha. ¿Okay? Luego, cuando hablamos de planes y procedimientos, algunos aspectos que teníamos aquí es la 22322, que es algunos lineamientos para la alerta pública, para poder tener estos avisos y alertas para el público en general. Y también cuando hablamos de programación de ejercicios, la 22398, que es una norma que nos va a dar lineamientos para cómo desarrollar los ejercicios, cómo planificarlos, cómo ejecutarlos, monitorearlos, etc. Estas son normas que nos van a ayudar para, digamos, mejorar nuestra respuesta y nuestro despliegue de los requisitos de 22301. ¿Okay? Ya para ir finalizando en esta primera parte de 22301, ¿okay? Quería señalar dos cosas, ¿no? La primera es la importancia de un sistema de gestión de continuidad del negocio. Y yo no voy a decir lo mismo que normalmente se dice, que es que el sistema de gestión de continuidad del negocio es lo que nos va a sacar de la pandemia, sino que ya la parte de preparación no podemos desplegarla con el mismo resultado. ¿Por qué? Porque ya tenemos la pandemia, digamos, ya declarada. Es decir, ya no podemos prepararnos para la pandemia porque ya estamos adentro de la pandemia. Sin embargo, 22301 sigue siendo un instrumento súper interesante, no tanto en la parte de planificación, que nos va a ayudar para planificarnos para futuras disrupciones, sino en la parte de recuperación y respuesta. Es decir, tenemos todavía muchos requisitos, muchas recomendaciones, muchas buenas prácticas dentro de 22301 que nos van a permitir esto, que la organización reaccione de forma efectiva, sistemática y eficiente ante una disrupción, ya sea conocida o inesperada. Esto es, digamos, de particular importancia en el contexto actual, ¿ok? Porque necesitamos que nuestros esfuerzos, nuestros recursos, hoy más que nunca, sean lo más efectivos posibles y sean sistematizados o sistemáticos para poder tener una trazabilidad, saber por qué hacemos qué cosa. Y finalmente tienen que ser eficientes, porque hoy por hoy recursos es lo que no tenemos. Entonces tenemos que tratar de maximizar, con los pocos recursos que tenemos, tratar de maximizar las consecuencias positivas que podamos alcanzar. Y en eso 22301 nos va a ayudar, principalmente en la cláusula 8, entendiendo bien la cláusula 8 y obviamente con algo de análisis de la cláusula 4 y un liderazgo efectivo de la cláusula 5.
¿ok? Pero sí vamos a tener, digamos, todavía muchas buenas prácticas incluidas. Finalmente, quería comentar que en el contexto de COVID-19, 22301 nos ayuda a determinar las acciones y estrategias a priorizar con respecto al negocio, incluyendo los cambios necesarios. Estamos hablando, hoy más que nunca vemos restaurantes que ya no venden comida, sino venden frutas, zapaterías que están vendiendo productos para cocina, tenemos cabinas de internet que venden lo que son agua y verduras. Entonces hay varios cambios que ya tenemos que ir viendo. Y también, no olvidar, el cumplimiento normativo es un componente importante en 22301. Y eso lo podemos ver nosotros también, ahora, sobre todo con un entorno de normatividad cambiante, donde cada día o cada semana están saliendo protocolos para nuevos sectores, o modificándose protocolos anteriores, o modificándose planes y estrategias, dejándose sin efecto, o saliendo nuevas. La normatividad para la gestión de esta crisis de COVID-19 está muy dinámica, por lo tanto, nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio nos va a ayudar también a mapear todo eso y a mantenernos en un nivel de cumplimiento adecuado. Esto nos va a ayudar a fortalecer la resiliencia organizacional y la sostenibilidad de la organización en el mercado. Es decir, si bien es cierto, no nos va a garantizar que si nosotros, por ejemplo, éramos algo que tenía su negocio basado en el número de afluencia de personas, eso evidentemente va a ser por ahora un poco complicado, pero sí nos va a dar la posibilidad de mantenernos en el mercado, probablemente haciendo pequeños giros en el core del negocio. Es decir, si tenemos infraestructura, hacíamos pantalones jean, ahora podemos hacer mascarillas, ahora podemos hacer ropa de protección. Si podríamos hacer desarrollo de aplicaciones informáticas, ahora de repente podamos hacer componentes para teletrabajo o teleeducación. Entonces hay modificaciones, y esta disrupción nos trae también oportunidades, y hay que identificarlas y hay que abordarlas. Esa es parte, lo podría citar el capítulo 6, el subcapítulo 6.1 particularmente de 22301, donde habla de riesgos y oportunidades. Empezar a ver eso, no solo los riesgos, también las oportunidades, y 22301 también nos puede ayudar en eso. ¿Okay? Finalmente, quería mostrarles un gráfico. ¿Okay? Esta es información de la encuesta que se hizo anualmente. ¿Okay? La última publicación, es decir, la que se publicó el año pasado, con información del 2018. Lamentablemente está, digamos, desfasado un año, pero recién se publicó, si mal no recuerdo, en septiembre del 2019, la información oficial del 2018. Y aquí tenemos que al 31 de diciembre del 2018, en certificados válidos registrados ante, digamos, los canales acreditados, teníamos que Chile era el que mayor número de certificados tenía, con 10. Luego estaba Perú con 3, Colombia con 2, y el resto, Ecuador, Paraguay, Suriname y Venezuela, tenían 1. Con esto que quiero mostrar que esta, si bien es cierto, es una norma que hoy por hoy está teniendo, digamos, se está comentando mucho de esta norma publicada inicialmente en el 2012, ella tiene, ¿cuánto? 7, 8 años en el mercado, y no ha sido, digamos, tomada en consideración por muchas organizaciones. ¿Ok? Ojo por la relevancia de esta norma en el contexto actual particularmente. ¿Ok? Y básicamente ya estamos en la segunda edición de la norma, como hizo la primera edición como norma técnica peruana, y es una norma que, como les comento, más allá de un certificado, nos va a ayudar a reaccionar. ¿Okay? Nos va a ayudar a entender nuestra organización, a saber cómo priorizar qué cosa es donde tenemos que poner nuestros pocos recursos para poder sobrevivir en un entorno como el actual. Y hablamos de la sobrevivencia de nuestro negocio. ¿Okay? Entonces, eso es lo que quería comentarles hoy sobre 22301. Las preguntas están para el final de las exposiciones, y aquí empalmar
con la siguiente norma, que es la 22316, que es de principios y atributos de la resiliencia organizacional. Perdón. Entonces, hemos hablado de continuidad, ¿ok? Pero continuidad del negocio como un sistema de gestión es un proceso o es una parte de la organización, puede cubrir parte de la organización. Y eso de ahí es básicamente una de las alternativas que tiene la organización para tomar decisiones, pero va a estar, digamos, muy limitada o habilitada por los tomadores de decisiones. Es decir, si un tomador de decisiones, llámese el dueño de la empresa o la junta de accionistas, son conscientes de la necesidad de un sistema de continuidad de negocio, entonces la norma va a poder implementarse en la organización va a poder ver los resultados de este trabajo. Sin embargo, si la organización no entiende esta norma, entonces probablemente no se tenga, digamos, el mismo nivel de integración con los procesos organizacionales, lo que nos llevaría a que de repente los resultados no necesariamente sean los esperados. Sin embargo, tenemos aquí otra norma, que es la 22316, donde ya no habla de continuidad de negocio, sino habla de resiliencia organizacional. Y aquí vamos a explicar un poquito por qué esta norma es relevante. Vamos a ver estos 6 puntos y básicamente vamos a empezar por explicar esto. ¿Okay? Lo que nos dice 22316 es que la resiliencia de una organización se ve influenciada por una interacción única y por una combinación de factores estratégicos y operacionales. Las organizaciones solo pueden ser más resilientes o menos resilientes. No hay una media absoluta ni una meta definitiva. ¿Qué tratamos de decir con esto? ¿Qué se trata de decir con esto? De que la resiliencia organizacional, la resiliencia de una organización no es ni un título ni un proceso. La resiliencia de la organización es cómo la organización va a responder. Y la organización siempre va a responder. Ahora, va a responder en mayor o menor grado. ¿Okay? Puede tener una respuesta muy óptima o una respuesta imperceptible, ¿okay? Pero es necesario que la organización entienda. ¿Por qué? Porque muchas veces es conocida la necesidad de resiliencia por la parte operativa, pero si la parte ejecutiva no la toma en consideración, entonces no va a funcionar, y viceversa. Si la parte, digamos, de tomadores de decisiones definen acciones estratégicas en base a resiliencia organizacional, pero no se pueden operativizar adecuadamente, sino que surge una especie de lo que podríamos llamar un teléfono malogrado, de lo que quiere la dirección ejecutiva y lo que terminan haciendo los operacionales. Entonces vamos a tener un problema que tampoco nos va a llevar a una buena resiliencia organizacional. Entonces, ante digamos, esta situación, es que 22316 nos da un conjunto de elementos. Pero para entenderlo, tenemos primero que ver dos conceptos que están incluidos en 22316. El primero es cultura organizacional, y lo que nos dice la norma es que la cultura organizacional son creencias, valores, actitudes y comportamientos colectivos de una organización que contribuyen al ambiente social y psicológico único en el que opera. Esto es, en otras palabras, lo que llamamos como la identidad corporativa o el pensamiento de la organización, el clima laboral o como quieran llamarlo, pero es básicamente como las personas y la misma organización decide y toma sus decisiones y actúa, ¿okay? Y eso nos va a llevar a una influencia a la resiliencia organizacional, que es la capacidad de una organización para absorber un ambiente cambiante y adaptarse. Digamos que no hay mejor forma de definirlo en un entorno como el de COVID-19 actualmente, que ya cambiaron muchas cosas, y vemos hoy por hoy que las organizaciones se están adaptando a estos cambios. Les decía, zapaterías que venden insumos alimenticios o cosas así. Pero lo han hecho básicamente por una necesidad de sobrevivencia, no por una, digamos, análisis estratégico, sino más por una evolución, por una necesidad de sobrevivir, más que por un concepto de resiliencia organizacional, a pesar de que está teniendo resultados de resiliencia organizacional, pero digamos que lo está haciendo más de la práctica a la teoría que de la teoría a la práctica.
la diferencia es que siguiendo los lineamientos, los resultados van a ser mucho mejores. Entonces aquí, para entender esto, vamos a tener primero una primera vista que yo lo he llamado, o lo llamo una vista organizacional. Es decir, entendiendo básicamente que una organización, sea cual sea, existe por algo, ¿ok? Ha sido creada para algo, ya sea para vender zapatos, para hacer películas, o para brindar servicios de salud, o para servir al ciudadano, etcétera. O sea, no importa qué organización sea, todas las organizaciones tienen objetivos, y esos objetivos organizacionales van a ser sus objetivos del negocio, eso es lo que ellos persiguen. Y objetivos del negocio pueden ser objetivos financieros o no, ¿ok? Una entidad pública, por ejemplo, no busca objetivos financieros, sino busca el bienestar ciudadano, por ejemplo, que se conoce como valor público. Entonces, ahí es que debemos entender que al margen de si es o no financiero, son objetivos que tiene la organización. Entonces, las organizaciones están divididas en varias partes administrativas. Sin embargo, los que toman las decisiones más críticas de la organización, que vamos a llamar el nivel de gobernanza organizacional, son los tomadores de alto nivel. Y estos tomadores de alto nivel puede ser la dirección ejecutiva, los accionistas, los dueños, etcétera, ¿ok? Pero esto necesitan un conjunto de insumos y elementos para tomar esas decisiones. Necesitan información, pero no cualquier información, información estratégica, información de mercado, información que les va a ayudar a tomar esas decisiones. Necesitan establecer la dirección en la cual va a orientarse la organización, es una dirección ejecutiva. Hacer el seguimiento de alto nivel de cómo es que las decisiones que han tomado están, aportando valor a la organización o están dando resultados, ¿ok? Necesitan también una gestión del riesgo corporativo para evaluar adecuadamente cada una de las decisiones que se van a tomar, entre otros aspectos. Y estas, dirección ejecutiva, decisiones de gobernanza, se tienen que cumplir a través de toda la organización, y para eso la organización despliega estructuras organizacionales que ya van del lado de los gerentes o de la gestión, que es la que tiene que ver cómo es que la gobernanza o la gobernanza corporativa ha dicho que quiere algo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? ¿Cómo lo vamos a operativizar? Y las operaciones, que son los que van a cumplir el día a día. Entonces, para que esto funcione, vamos a tener políticas, procesos, procedimientos, marcos de referencia, metodologías, roles, planes, tecnologías, operaciones, incluyendo también sistemas de gestión, entre otros, ¿ok? Pero lo importante es que veamos que para alcanzar los objetivos de la organización tiene que definir una estrategia organizacional de alto nivel. Y en esta estrategia es en la que todo se mueve, es decir, en la que define toda la estructura organizacional para soportar la estrategia para alcanzar los objetivos de la organización. Las acciones, las actividades, los modelos de gestión, las operaciones obedecen a una estrategia, que puede ser esta estrategia organizacional o puede ser una estrategia específica. De repente hay una estrategia de recursos humanos, hay una estrategia, de ventas, hay una estrategia de adquisiciones, etcétera. Pero estas estrategias obedecen a una estrategia más grande, que es la estrategia organizacional, que es la que le va a dar el rumbo, el norte a la organización, y que ha sido definida o declarada por, los máximos tomadores de decisiones, el nivel de gobernanza. Entonces, esto es un poco lo que vamos a empezar a ver en esta norma, y lo estoy usando básicamente para explicar algunos aspectos que tiene esta norma, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la disrupción? La disrupción es algo que va a ocasionar o que va a suceder, de lo cual nosotros no tenemos el control necesariamente, ¿ok? Y que puede ser, ocasionada por el hombre o ocasionada por la naturaleza. Pero algo que sí va a hacer es que nos va a dificultar o impedir alcanzar nuestros objetivos organizacionales. Por eso que estamos hablando de resiliencia organizacional. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? La norma 22.316 nos da, en primer lugar, un conjunto de principios. Como hemos dicho, hablamos de resiliencia organizacional, hablamos de tomadores de decisiones. Y los tomadores de decisiones no le damos tareas, ¿ok? Sino les decimos cómo deben tomar esas decisiones, o qué aspectos tomar en consideración para tomar esas decisiones. Ahí es donde recaen los principios.
y la norma nos dice, los principios son cimientos sobre los cuales se pueden desarrollar, implementar y evaluar una estructura y una estrategia para lograr un mejor estado de resiliencia organizacional. En otras palabras, a los tomadores de decisiones les vamos a decir, oigan, a la hora que tomen decisiones, que son decisiones que afectan a toda la organización, tengan en consideración estos principios que les van a ayudar a mejorar la resiliencia organizacional. ¿Y cuáles son esos principios? Para una organización resiliente, la norma 22316 nos plantea, en resumen, estos principios. ¿Ok? Tenemos primero un buen gobierno corporativo y gestión, claramente definidos y cada uno haciendo adecuadamente su trabajo, una visión y un propósito compartido, una comprensión actualizada del contexto. Esto es importante para saber en dónde se desarrolla o se desenvuelve la organización y cuáles son esos aspectos que están influenciando a la organización. ¿Okay? Capacidad para absorber, adaptarse y responder eficazmente. Aquí hay, digamos, una responsabilidad de la alta dirección de poder destinar recursos y mecanismos y esquemas adecuados para poder desarrollar esta capacidad a nivel organizacional. ¿Okay? Hablamos de coordinación entre las diferentes disciplinas de gestión y las contribuciones de las áreas de conocimientos técnicos y científicos. ¿A qué nos referimos con esto? A que muchas veces nuestros modelos de gestión, por ejemplo, TI no habla con legal, o TI no habla con administración, o administración no habla con ventas, o compras no habla con logística. Entonces tenemos hilos organizacionales que no aportan valor a la organización, al contrario, la segmentan y hacen más difícil el uso de un enfoque organizacional integrado. Entonces aquí es donde uno de los principios es que nos preocupemos porque hay una coordinación entre diferentes áreas de disciplinas de gestión y las contribuciones adicionales de los conocimientos técnicos y científicos. ¿Por qué? Porque ante una situación como la que estamos ahorita, por ejemplo, en un escenario de COVID-19, donde es un virus nuevo, ¿okay? Una enfermedad nueva, no hay mucha, digamos, literatura, entonces hay que estar digamos, a la par también viendo cuáles son los nuevos avances científicos, cuáles son los nuevos conocimientos que se están desarrollando, cuáles son las nuevas herramientas, cuáles son los nuevos elementos que podemos considerar. Entonces es importante también que lo consideremos. Hablamos también de la diversidad de habilidades, liderazgo, conocimiento y experiencia en el desarrollo de las personas, y finalmente la norma nos dice que uno de los principios es también la gestión eficaz de los riesgos. ¿Ok? Entonces, estos principios que tiene 22316 y no son exhaustivos, es decir, podrían la organización de requerirlo agregar principios adicionales, son los que inicialmente podría considerar la organización y trabajar en estos principios para la toma de sus decisiones, para empezar a generar un clima o un cambio hacia una organización resiliente. De hecho, muchas organizaciones ya tienen varios de estos principios, digamos, articulados, pero de repente no los tienen en un nivel de madurez adecuado, o de repente están viendo que les falta alguno de estos, pero la idea es que se pueda desplegar. Ahora, volviendo a nuestro gráfico, ahora estoy cambiando un poquito, estoy poniendo de que nuestra organización está en la parte izquierda y ya tenemos los principios de resiliencia organizacional ya, digamos, vistos por la alta dirección y está pensando en cómo es que los va a articular. Ya tiene conocimiento de estos principios, muy bueno. Pero igual la disrupción sigue impactando la estrategia. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Una cosa es saber qué hacer y otra cosa es hacer. ¿Ok? Entonces, los principios, por el hecho de ser principios y por el hecho de conocerlos, no nos garantiza o no nos asegura que las cosas vayan a funcionar o que seamos una organización resiliente. ¿Qué necesitamos? Lo que necesitamos es demostrar que los principios están, digamos, funcionando, que están dando fruto. Y eso de ahí lo vamos a determinar en base a un conjunto de atributos. Entonces, 22316 nos dice, ok, ¿qué son atributos? Dice, una organización que haya adoptado los principios de resiliencia demostrará atributos comunes apoyados en actividades que guían su utilización, evaluación y mejora. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Lo que decimos es que, ok, no basta con el conocer los principios, sino también tenemos que tener resultados que evidencien que estamos desplegando. ¿Y cuáles son estos atributos? Estos atributos son los que estamos viendo aquí. Empezamos por una visión compartida y propósito claro, ¿ok? La
la comprensión e influencia del contexto, un liderazgo eficaz y empoderado, información y conocimiento compartidos, disponibilidad de recursos, apoyo a la mejora continua, capacidad de anticipar y gestionar el cambio, y desarrollo y coordinación de las disciplinas de gestión. Nos damos cuenta, hay una correlación entre los principios y los resultados que deben tener, que son demostrados por estos atributos en una organización. Y en este punto ya podemos ver que los principios, si bien es cierto, son el corazoncito de todo lo que podemos ver en resiliencia organizacional, realmente lo que va a hacer a la organización resiliente es el nivel en que los atributos podamos determinarlos. Y aquí es donde volvemos a la definición inicial, donde decía que la resiliencia organizacional no es ni más ni menos, sino básicamente tiene ya un nivel y solo podemos mejorar, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que aquí, en la medida que estos atributos puedan demostrar que estamos abordando adecuadamente la necesidad de resiliencia organizacional, es que esa resiliencia organizacional va a incrementarse en nuestra organización, va a cubrir mayor o menor parte de la organización, va a darnos resultados de mayor o menor nivel, ¿ok? Y ahí es donde vamos a empezar a desplegar. Pero ya, una vez que tenemos eso, ya vamos a ver cómo la disrupción no va a desaparecer. O sea, los atributos de resiliencia organizacional no desaparecen la disrupción siempre va a aparecer, ¿ok? Lo que sí nos va a dar es que nos va a ayudar a sobreponernos a la disrupción y nuestra estrategia poder seguirla o incluso modificarla o incluso mejorarla para seguir alcanzando los objetivos organizacionales, ¿ok? Pero sobre la disrupción, ¿ok? No de repente con el mismo nivel, no de repente en el mismo tipo, pero sí nos va a permitir, digamos, reaccionarnos y adaptarnos a esa disrupción, ¿ok? Eso es lo que nos da esa característica de resiliencia organizacional, ¿ok? Y eso es lo que nos da 22316. Ahora, cabe señalar que la NTP ISO 22316-2019 es una adopción, es decir, es la adopción peruana de la norma ISO 22316 del 2017, ¿ok? Y esta norma, la 22316, también está disponible a texto completo en la plataforma de consulta gratuita que tiene INACAL abierta a todo el público, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que quería hoy comentarles sobre estas dos normas, 22301 y 22316, invitarlos a que las revisen a texto completo en la plataforma de INACAL gratuitamente. Creo que es importante que aprovechemos esta oportunidad que tenemos. Y bueno, esto es todo de mi parte y espero las preguntas del caso. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, agradecemos al señor Carlos Sorma por su presentación. ¿Me escuchas, Carlos, no? Sí, estoy aquí. Gracias. Ok, bien, entonces vamos a pasar ahora a la sección de preguntas, ¿sí? Ok, ya me pasó el grupo de preguntas, vamos a ir filtrando para poder contestar en la menor cantidad posible, ¿sí? Bueno, a ver, aquí me preguntan, por ejemplo, ¿cómo se aplicaría esa norma, supongo que la primera que has comentado, en un entorno de pyme y en una empresa familiar? Ok. Eso es interesante porque me permite, digamos, abordar algo que constantemente escucho, que dice que las normas ISO o NTP solo son para empresas grandes y que no aportan, son muy caros su implementación en empresas pequeñas. ¿Okay? Eso definitivamente es falso. Una norma ISO o NTP está desarrollada pensando en que pueda aplicarse en una empresa o muy grande o en una empresa muy pequeña, ¿ok? No hay discriminación a nivel de tipo de empresa, sector, etc. Los requisitos, como de 22301, son genéricos. Ahora, ¿cómo debemos entenderlo a nivel de una pequeña organización? Aquí tenemos que tener en cuenta algo, de que mucho de lo que tiene que ver con una empresa pequeña es que tiene, digamos, diferencias que pueden ser oportunidades con respecto a una empresa grande. Entonces, ¿qué tenemos? En una empresa familiar o en una empresa muy pequeña, normalmente el dueño de la organización es parte de la labor operativa, la labor operacional.
Entonces tenemos, por ejemplo, que es la misma persona que está trabajando en el día a día. Por lo tanto, ahí los requisitos de liderazgo y compromiso ya tendríamos prácticamente asegurados, por ejemplo. ¿Ok? Entonces hay otros requisitos que son, digamos, un poco más de niveles de gestión, como el tema de oficializar una política o el tema de definir objetivos, pero que en la práctica el dueño de una empresa, cuando le dice a sus trabajadores, yo quiero que hagamos esto y vamos a hacerlo de esta forma, ya está estableciendo una política, está estableciendo objetivos. Por lo tanto, yo sí considero de que las empresas familiares o pymes o MIPYMES pueden revisar la norma y ver cómo es que las ideas fuerza que tiene, particularmente de la cláusula 8, ¿okay? Que hemos visto que es la de continuidad, en este momento les van a ayudar. En este momento le van a decir, oye, ¿y cómo evalúo mi análisis de impacto? ¿Cómo hago mi análisis de impacto? ¿Cómo veo cuáles son mis procesos principales? Una organización pequeña, una empresa familiar, no tiene tantos procesos. Normalmente tiene un proceso que es a lo que se dedica. Por lo tanto, les va a ser mucho más fácil, digamos, hacer ese análisis, porque prácticamente ya lo tienen hecho, lo han hecho todos los días, lo hacen desde que se despiertan, es su único proceso. Están preocupados porque venden algo y no pueden vender, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el local, hay que pagarlo, ¿qué hacemos? Entonces ya tenemos múltiples de estos elementos listos, pero no tenemos una forma como, digamos, estructurar la respuesta, como responder a esto. Entonces, de repente, ver los requisitos de 22301, viendo cómo es que nos plantea estructurar la respuesta, a planificar la continuidad, ver cómo retornamos a las operaciones, precisamente para darles una idea. O sea, no digo que tengan que cumplirlo a rajatabla, porque yo creo que no necesariamente la mayoría de pequeñas empresas o empresas familiares estarían interesados en una certificación de 22301, sino en las buenas prácticas que incluye, principalmente, como ya dije, la cláusula 8, ¿okay? O el capítulo 8. Entonces, sí sería importante que revisen. ¿Por qué? Porque ahí les va a dar luces, les va a dar ideas que ellos van a poder trasladar a su día a día, a su realidad cotidiana, precisamente para que puedan darle luces sobre qué aspectos tomar en consideración de una manera, digamos, sistemática, de una manera trazable, de una manera, digamos, estable, y que les permita también explorar otras oportunidades, otras alternativas que de repente no las habían considerado y que leyendo la norma les puedan, digamos, dar algunas luces. ¿Okay? Yo creo que sí, cada pequeña organización va a poder identificar elementos que les sean, digamos, de provecho dentro del contenido de 22301 principalmente, ¿okay? Y en la cláusula 8 particularmente. Gracias. Ok, gracias Carlos. Aquí, siguiente pregunta. Aquí Sandra nos pregunta, ¿la norma técnica peruana ISO 22316 es requisito indispensable en algún sector industrial actualmente? No, recordemos que las normas son voluntarias. Que yo sepa, ninguna de estas normas es de obligatoriedad. Lo que sí les diría es que son necesarias. En particular, la resiliencia organizacional es la capacidad que va a tener la organización de sobreponerse a la pandemia COVID-19. Yo diría que es un buen momento para, aunque no esté obligatorio, puedan revisar la norma y empezar a ver cómo van a tomar sus decisiones en base también a la resiliencia organizacional para que puedan responder y adaptarse a este nuevo entorno cambiante. Hoy por hoy se están empezando a reanudar las actividades comerciales poco a poco, pero estamos viendo mucho desconocimiento, mucha confusión en qué medidas hacer, en cómo hacerlo, y eso de ahí nos va también a demorar algunas cosas, y en otros momentos también nos va a impedir alcanzar resultados con los pocos recursos que tenemos. Entonces es probable que sin un adecuado enfoque estemos gastando recursos que necesitamos
en elementos que no necesitamos. Por eso es importante que podamos determinar claramente qué cosa es lo que hay que hacer. La resiliencia organizacional nos va a ayudar a tomar estas decisiones, pero se va a operativizar en un proceso, y ese proceso podría ser, entre otros, el de continuidad de negocio, que está en 22301. Entonces hay una correlación entre estas normas. Bien, ok, Carlos. Siguiente pregunta. Aquí Víctor nos consulta cómo se relacionan estas normas con otras normas como la ISO 31000 y de qué manera se podría integrar o si se puede integrar en un sistema de gestión junto con ISO 9001, Quante 5001 y otras. Ok, esa es una pregunta interesante. Okay. La ISO 31000 es una norma de gestión del riesgo, directrices para gestión del riesgo. Pero si la revisamos, es una norma de alto nivel, que nos ayudaría a lo que es básicamente el riesgo corporativo. Dentro de las preocupaciones de la corporación o de la gobernanza corporativa está el riesgo de que podamos tener una interrupción que nos evite generar nuestros productos o servicios. Para ese tipo de riesgos, este 22301 nos puede ayudar a desplegar un sistema de gestión de continuidad de negocio dentro de la organización para poder responder ante esa necesidad de la alta dirección. De otro lado, al tener una estructura común con las otras normas de requisitos, les mencionaba, las 10 cláusulas, es una forma fácil de integrarse con otros sistemas de gestión, siempre y cuando los alcances sean similares. ¿Okay? Entonces, ahí habría que ver cuál es la decisión para la integración de múltiples sistemas de gestión, incluyendo el 22301, ¿okay? Y para determinar la factibilidad o no de integrarse con otros sistemas de gestión. Si el alcance es similar o es el mismo, entonces muchos requisitos van a ser comunes. De hecho, los temas de documentación o de procedimiento de auditoría va a ser prácticamente el mismo, por no decir muy similar. Pero sí, ISO tiene esta característica, y las NTP ISO, las NTP que son adopciones de normas ISO, en cuanto a normas de requisitos, heredan esta posibilidad de una fácil integración por tener las mismas 10 cláusulas, ¿no? Donde el principal cambio o variación está en el capítulo 8, ¿okay? Entonces sí es factible, pero es una decisión organizacional. Es una decisión que va a tomar la dirección ejecutiva de cada organización. Bien, gracias Carlos. Siguiente pregunta. Max nos consulta, para impulsar estas normas en mi organización, ¿qué debo hacer? Ok, eso es interesante porque aquí habría que ver cuál es el nivel que tienes en tu organización, Max. Es muy difícil que un nivel operacional pueda impulsar algo en un nivel jerárquicamente superior. Es más, común que los niveles de gestión sean los que impulsen los cambios organizacionales. Sin embargo, sí es importante que, por ejemplo, la difusión de las mejores prácticas o pasar información sobre normas en una organización, yo diría principalmente 22316, que tiene un lenguaje, un poco más atractivo para los tomadores de decisiones sobre resiliencia organizacional, los lleven a empezar a ver la resiliencia organizacional como una necesidad organizacional, como una, necesidad comercial, como una necesidad de sobrevivencia en el mercado. ¿Y cómo se aterriza eso? Entre otras, con un sistema de continuidad del negocio. ¿Okay? Entonces ahí es donde vamos a ver. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no son las únicas normas sobre resiliencia. Hay otras normas, hablaba de la de análisis de impacto en el negocio, la 22317. Tenemos también normas de emergencia, como la 22320 de gestión de incidentes, o la de directrices para la evacuación masiva, cuando es, una disrupción muy fuerte que implica incluso comunidades de personas. Entonces hay varias normas que podríamos, echarle la mano. Sin embargo, considero que para empezar a hacer un cambio en la organización, entender cuál es nuestro rol dentro de la responsabilidad organizacional, de resiliencia organizacional, sería un buen punto. Y empezar a comentar con nuestros colegas o nuestros jefes
la necesidad de la resiliencia organizacional. Esto es algo que debería ser, digamos, relativamente rápido de entender, y 22316 nos puede ayudar en eso. Ojo que 22316, repito, es una de las normas que está a libre disposición por ahora en la plataforma de INACAL. Gracias. Ok, siguiente pregunta. Jocelyn nos consulta, ¿no? ¿El plan de continuidad del negocio es parte de la gestión de riesgos? A ver, la continuidad del negocio desarrolla un proceso, ¿ok? Entonces, la gestión del riesgo habría que ver en qué nivel estamos hablando de gestión del riesgo. Estamos hablando de gestión del riesgo de continuidad, estamos hablando de gestión del riesgo de disrupción, o estamos hablando de gestión del riesgo corporativo, ¿ok? Porque si estamos hablando de gestión del riesgo corporativo, este se va a desplegar en un conjunto de procesos específicos de gestión del riesgo. Y uno de esos procesos puede ser el de gestión de riesgos de disrupción. Otro puede ser gestión del riesgo tecnológico, otro puede ser gestión del riesgo legal, otro puede ser gestión del riesgo de calidad, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que entender en qué nivel estamos hablando de gestión de riesgo, o gestión de cuál de todos los niveles de riesgo que hay en una organización. Yo podría recomendar una revisión de la ISO 31000, que es la norma de lineamiento sobre gestión del riesgo, para entender este concepto de gestión del riesgo, el framework a desplegar para la gestión del riesgo y el modelo de proceso para la evaluación de riesgo, que es el proceso de Risk Assessment, ¿okay? Que tiene ISO 31000 y que es mapeable enteramente con el proceso de continuidad de negocio que tenemos en 22301. Ahora, ojo que si vamos a ver ya dentro de las cláusulas, la gestión del riesgo, ya sea de la gestión del riesgo del sistema de gestión de continuidad del negocio que está en el capítulo 6.1, o ya cuando hablamos de continuidad, la gestión, digamos, del riesgo de disrupción está antes de los planes. ¿Por qué? Porque la gestión del riesgo nos va a dar opciones de decisión para tratar de esos riesgos. Y esas opciones se operativizan en planes. ¿Okay? Por lo tanto, más que ser una parte, yo diría que son complementarios. ¿Por qué? Porque el plan, todo plan, va a ayudar a, digamos, operativizar alguna de las decisiones que se ha tomado en base a un proceso de Risk Assessment, ¿okay? O a los resultados de un proceso de Risk Assessment, donde la conclusión ha ido a que haya un riesgo que tiene que ser tratado o modificado, y para eso hay un plan, ¿ok? O uno o múltiples planes. Ahí es donde entra el nivel de planificación. Entonces, hay una relación, pero no necesariamente hay una dependencia. Gracias, Carlos. Okay. Aquí Denis nos pregunta, ¿sabe cuántas empresas peruanas o qué porcentaje tienen implementado un plan de gestión de continuidad del negocio? Lamentablemente no te podría dar ese dato porque no he visto que haya una encuesta sobre eso. De hecho, la única referencia que tenía, como ya la mostré, es el gráfico que hice en base a la información formal que tiene ISO sobre empresas con certificado 22301 en Perú, que eran 3 nada más a diciembre del 2018, al 31 de diciembre de 2018. No he visto una encuesta, pero decirlo en Perú es hacer una encuesta a nivel nacional, con toda digamos, la logística que se necesita para hacer eso. Yo creo que sería un poco complicado tenerlo, pero espero que se pueda dar en algún momento, pero no podría dar un número o una cifra. Lo que sí podemos ver es en las noticias que cuántas empresas o organizaciones han podido responder adecuadamente, ¿okay? Ante la disrupción. Eso significa que sus niveles de resiliencia estaban en más o menos aceptables, ¿okay? Y probablemente hayan tenido o tengan un plan de continuidad de negocio, ¿okay? Pero también puede ser solo un plan de contingencia, que es otro tipo de plan. Entonces es un poco difícil llegar a esa conclusión, pero sí podemos hacernos más o menos una idea de cómo estamos a nivel de resiliencia. Pero lo que sí es claro es que nuestros niveles de resiliencia no son, digamos, muy positivos en la mayoría de las organizaciones. Gracias. Ok, gracias.
Aquí Arthur nos pregunta, ¿cómo se relacionan estas dos normas con los lineamientos que ha dado el MINSA en esta pandemia? ¿Y cómo se relaciona con el plan de vigilancia y control que tienen que hacer las empresas para el COVID-19? Una pregunta interesante, y esto de acá es lo que tendría que verse en 22301 en la cláusula, en el capítulo 4, cuando hablamos del contexto normativo, cuando hablamos de el cumplimiento que debe tener para la continuidad del negocio sobre el marco normativo legal aplicable. Estamos en un contexto muy particular donde el Ministerio de Salud ha dado una serie de normas. Ahora, hay normas que van para el sector salud específicamente, pero el plan de vigilancia, prevención y control es un documento que tiene una particularidad, y es que es más que un plan, yo diría un compromiso, porque es de fiscalización posterior, ¿ok? En el que no está hablando de continuidad del negocio, sino está hablando de cómo garantizamos que estamos tomando las medidas adecuadas para que nuestro personal en el centro de trabajo y particularmente en su puesto de trabajo tenga, digamos, controlado el nivel de exposición al virus, en este caso SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19. En este punto vemos de que, si bien es cierto, no hay una relación específica, sí, yo diría que más que 22301, que tiene que ver con el otro lado, que es organización y continuidad de la visión o misión organizacional, tiene que haber un equilibrio. Yo diría que va más del lado de la gestión del riesgo con ISO 31000, ¿ok? O 45001, por ejemplo, de salud ocupacional, que si bien es cierto, COVID-19 no es un, digamos, un riesgo ocupacional per se, sí se convierte en un híbrido, en algo que está, digamos, un poquito más cerca a esa norma que a 22301. Pero es importante que entendamos una cosa. Para que una organización funcione necesita personas y necesita ganar dinero o cumplir sus objetivos de negocio, ¿ok? El MINSA, con su plan de vigilancia, prevención y control, va por un lado, que dice, oye, cuida a las personas que trabajan contigo, que no se vayan a enfermar, ¿ok? Pero, ¿y cómo financiamos esos cuidados? ¿Cómo financiamos la adquisición de EPPs? ¿Cómo financiamos la adquisición de barreras, de mecanismos de limpieza, de alcohol, de implementación de lavaderos de manos, etcétera? ¿De dónde sacamos el dinero si no tenemos negocio? 22301 nos ayuda en esa otra parte, en cómo garantizamos a nuestros clientes, a nuestros proveedores que vamos a seguir en el mercado, ¿ok? Precisamente para tener los recursos para, de manera responsable, proteger también a nuestros colaboradores. Por eso les decía, en este punto la 22301 adoptaría como uno de los requisitos el tomar como referencia normativa, que es uno de los requisitos a tomar en consideración en toda la planificación que se haga, la normativa del MINSA, particularmente el plan de vigilancia, prevención y control con sus 11 apartados que tiene, está desarrollado en la resolución ministerial 239-2020 MINSA, ¿ok? Entonces ahí podemos aterrizarnos una idea de que, si bien es cierto, son dos enfoques diferentes, uno es protege a las personas y otro protege el negocio, es necesario para la organización el equilibrio. Sin personas no hay negocio y sin negocio no podemos proteger a las personas. Entonces tiene que verse el equilibrio. Sin embargo, no son opuestos, sino son complementarios. Como menciono, el cumplimiento normativo en el capítulo 4 tiene que incorporar o debería incorporar la normativa de MINSA, que es no solo del plan de vigilancia, prevención y control, sino cualquier otra normativa que sea de obligatorio cumplimiento. Y eso también incluye los protocolos sectoriales que se han estado publicando. ¿Ok? Gracias. Ok, Carlos, gracias. Siguiente pregunta. Walter nos consulta. ¿Cuál sería el costo de inversión para implementar un sistema de continuidad de negocio en una microempresa y si conoce alguna entidad que lo podría financiar?
A ver, el costo tendría que verse cuál es el tamaño que hace la microempresa. O sea, lo que necesitamos entender digamos, no estás comprando papas para decir, oye, 1 kilo me cuesta tanto, sino tienes que ver a qué cosa es lo que vas a incorporar dentro de tu modelo, ¿ok? Y habría que ver también qué tanto es lo que la microempresa va a querer con un certificado, con una certificación, ¿no? Qué tanto valor le va a aportar. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que un banco o que una empresa de soporte diga, mira, yo tengo 22301, te garantizo mis operaciones porque mis clientes son otros bancos o son empresas muy grandes. Pero no entendería, por ejemplo, una pequeña organización que sus clientes son otras pequeñas organizaciones o público en general, decirle, mira, tengo 22301 para brindarte un servicio A, B o C, no sé, de estética o de no sé, de químico o algo así. Entonces, no necesariamente iría por ahí. Sin embargo, sí la norma es aplicable. ¿Cuánto costaría? Eso va a depender de la complejidad de los procesos y también de si lo va a hacer, digamos, personal propio de la organización o van a contratar uno o más consultores para que lo hagan. Evidentemente, si contratas a un consultor te va a salir más caro que si lo haces tú solo. Y si contratas a una empresa de consultoría te va a salir mucho más caro todavía. No porque la implementación sea difícil o costosa, sino porque tú estás invirtiendo en consultores que cobran, que te sale más costoso, ¿ok? Es como que quieras clavar un clavo, ¿no? De una cosa es que claves tú mismo un clavo en tu pared, o que contrates un ingeniero para que venga a clavar el mismo clavo, o que contrates, no sé, un arquitecto para que venga a clavarte el mismo clavo. Los costos van a ser diferentes, ¿ok? Lo que necesitas es saber qué cosa es lo que necesitas. Sin embargo, había en Innovate Perú, si no me equivoco, mal no recuerdo, un concurso o una posibilidad de mejora para la calidad de las organizaciones que financiaban la implementación del sistema de gestión. Y la condición es que sea un sistema de gestión, o sea, puede ser 9001, 14000, ISO 20000, 22301, básicamente tenías que presentarte a ese concurso, ¿no? Entonces habría que ver si todavía está vigente. Yo le estoy hablando de hace un par de años, hasta el año pasado creo que todavía existía eso. No sé si seguirá existiendo, pero sí, eso existía y estaba dentro de Produce también, si mal no recuerdo. ¿Okay? Habría que ver eso. Y sí, la norma es aplicable en una. Ahora, ¿cuál es el estimado? Eso va a depender de la organización y de la forma como quiera adoptar su sistema de gestión, ¿okay? Porque la norma no te va a decir qué cosa tienes que tener, sino qué tienes que cumplir, ¿no? Cómo vas a reaccionar, y eso de ahí se puede hacer de diversas formas, ¿okay? Entonces hay varias cosas a contemplar antes de poder determinar cuánto le costaría. Además, una empresa, digamos, local te va a costar menos que una transnacional. He visto organizaciones que solo piden que los que van a implementar los sistemas de gestión, que sea una organización que tenga presencia en varios países. O sea, eso de ahí solo hace más caro el costo de implementación. Entonces ahí tenemos también nosotros que tener, digamos, una idea de qué cosa es lo que necesitamos. Y más fácil va a ser entrando a la plataforma de INACAL y viendo la norma y los requisitos para hacernos una idea de qué cosa es lo que tenemos que cumplir, si tenemos que hacerlo nosotros o necesitamos ayuda, y si necesitamos ayuda, en qué parte necesitamos ayuda, necesitamos ayuda en todo o necesitamos ayuda en una parte que de verdad no podamos hacerlo. Entonces eso también influye en los costos. Gracias. Ok, ya para cerrar vamos a hacer la siguiente pregunta. Es también un comentario que voy a leerlo, nos hace Víctor desde Colombia. Profesor Carlos, ¿cómo relacionar esta norma 22301 con el resto de las normas, considerando que siempre se han abordado temas de riesgo y actualmente se habla, o lo más reciente que se tomó impulso, es el pensamiento de riesgo y oportunidades, abordaje de los peligros? Pero siempre han sido temas de evaluación, por lo que representa los costos en los resultados de pérdidas y ganancias, y aún así no son atendidas con la profundidad cultural, por decirlo así.
y que deben ser atendidas con carácter de la continuidad del negocio y no volver a dejar este tipo de vulnerabilidad, caso de epidemiología u otros sectores, como amenazas y debilidades. Ok, interesante pregunta. Bueno, yo plantearía de que si bien es cierto el tema de riesgos ha estado desde hace buen tiempo, incluso ISO 31000 está desde el 2009, si mal no recuerdo, ¿ok? No hemos estado viendo la gestión del riesgo de la manera, digamos, más adecuada. Lo hemos estado viendo como otra cosa que tenemos que tener en nuestro acervo documental, ¿ok? Incluso me decían, cada cuánto tengo que hacer una gestión del riesgo, un proceso de risk assessment, una revaloración de los riesgos. Y básicamente lo que la misma ISO 31000 nos dice es que se tiene que volver a hacer cada vez que hay un cambio en el contexto, en intervalos planificados o cuando hay un cambio relevante en el contexto. Es decir, si las circunstancias cambian, entonces yo tendría que volver a hacer un proceso de risk assessment para ver si mis riesgos identificados siguen siendo riesgos o de repente ya no lo son, o de repente hay nuevos riesgos, o de repente riesgos que eran altos ahora son bajos, y riesgos bajos ahora son altos, ¿ok? Pero no necesariamente necesitamos un tiempo. Alguien me decía una vez al año, 2 veces al año. Bueno, cada vez que el contexto cambia. Ahora, si el contexto no ha cambiado en 1 año, 2 años, 3 años, cosa que es bien raro, ¿ok? Pero si el contexto no ha cambiado, entonces sí, lo ideal es que hagas una revisión de tu proceso de risk assessment una vez al año o un par de veces al año, dependiendo de tus recursos, ¿ok? Para ver precisamente esas variaciones. Pero lo ideal es que podamos hacerlo de una manera dinámica. De hecho, uno de los principios de gestión del riesgo que tiene ISO 31000 es que la gestión del riesgo es dinámica, es decir, responde inmediatamente o lo más rápido posible ante un cambio en el contexto, que puede ser positivo o negativo. Y obviamente una disrupción es un efecto negativo. Ahora, yo les decía, desde fines del año pasado ya se conocía, digamos, el brote en la ciudad, en China, de esta nueva enfermedad. Por eso se denomina COVID-19, porque se fue a fines del año 19, ¿okay? Y nuestras organizaciones, por lo menos aquí en Perú, no nos estamos preparando para eso. Terminó diciembre, seguían las noticias del brote y no nos estamos preparando para eso. En enero no nos estamos preparando para eso. ¿Cuándo nos empezamos a preparar para eso? La mayoría de organizaciones, cuando ya empiezan a ver de que, oigan, ya hay una movilidad, ya no podemos ir a trabajar, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahí empiezan a ver. ¿Y cómo estuvo su proceso de regestión del riesgo? Ni siquiera lo vieron, ¿ok? Entonces, no es solo decir gestión del riesgo. La gestión del riesgo hay que, desarrollarla, ¿ok? La gestión del riesgo y el pensamiento basado en riesgo es algo que tenemos que evidenciarlo. Todos tenemos el pensamiento basado en riesgo. Nosotros, cuando nos despertamos en la mañana, abrimos los ojos, vemos, si hay luz, es de día, entonces nos despertamos. Si no hay luz, es de noche, de repente puedo seguir durmiendo. Esas decisiones están evaluadas en un proceso de gestión del riesgo, que es el mismo. De repente lo vemos más fácil y decimos, ok, voy a salir a la calle, miro por la ventana, hace sol, ok, entonces voy, con ropa de verano. Veo que está nevando, entonces me protejo, implemento un control para no hacerme daño y salgo con ropa abrigada. Estoy gestionando el riesgo. Todos los días, a todo momento, el ser humano está gestionando riesgo, solo que no lo hemos identificado así, ¿ok? Entonces, ese es el pensamiento basado en riesgo que tenemos que ver y que luego se ha ido, digamos, ya entendiendo mejor y se ha plasmado también en los modelos de gestión como uno de los componentes que vendría a ser el pensamiento basado en riesgo, o como lo tienen los modelos de gestión, riesgos y oportunidades, ¿ok? En este sentido, ese es el corazón de la mayoría de sistemas de gestión, por no decir todos, ¿ok? Y que nos ayuda digamos, bien implementado, a reaccionar adecuadamente ante un cambio en el contexto. Nos facilita también la integración entre múltiples sistemas de gestión, pero particularmente cuando tenemos un modelo de gestión de riesgo corporativo. ¿Por qué? Porque al ser un modelo de gestión de riesgo corporativo, como podemos desplegarlo con ISO 31000, por ejemplo, o con COSO,
los diversos procesos puntuales, ya hablo de procesos de risk assessment, que vamos a ver lo que puede estar dentro de 9001, dentro de 45001, dentro de 22301, van a tener, digamos, un paraguas, un lugar en el cual encajar, ¿ok? Y ese es el framework que está en ISO 31000, ¿ok? Entonces, sí vamos a ver que hay toda una, digamos, una arquitectura en base a la gestión del riesgo que nos va a ayudar a operativizar esto y a reaccionar. Pero tenemos nosotros que ser conscientes también, la gestión del riesgo no es un término, no es un libro, no es un papel, no es un informe, no es algo de auditoría, ¿ok? Sino es una, digamos, es una capacidad que vamos a desarrollar. Finalmente pongo un ejemplo, ¿no? Imaginemos que bueno, siempre pongo este ejemplo. Imaginemos que estamos cruzando una pista, ¿ok? Y de pronto nos paramos al centro de la pista a amarrarnos los zapatos. Y vemos que viene un camión a toda velocidad y en unos 10 segundos nos va a aplastar completamente, ¿ok? ¿Qué hacemos? En ese momento decimos, no, esto es un riesgo, entonces tengo que esperar a enero del otro año para hacer mi proceso de risk assessment y ahí me daré cuenta de si esto tengo que hacer. O en ese momento agarro, tengo que hacer un informe para ver qué va a pasar. O en ese momento llamo a mi jefe y le digo, ¿sabe qué? Estoy en este momento en riesgo, necesito que me habiliten recursos para moverme. No, lo que normalmente hacemos, si viene un camión y nos va a aplastar, lo que hacemos es salimos corriendo y evitamos que nos aplaste, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Que nuestra organización está así, a la mitad de una pista, y viene un montón de autos y camiones, ¿ok? Y nosotros tenemos que estar reaccionando a cada uno de esos cambios. El verlo como si fuera un papel, el verlo como si fuera un documento, como si fuera algo que tiene que hacerse de gestión, no es la mejor manera. El verlo como una capacidad que tenemos para reaccionar ante cualquier cambio en el contexto es lo que le da a la gestión del riesgo la relevancia y la importancia que va a generar valor para la organización y proteger también el valor de la organización. Y eso es básicamente lo que dice ISO 31. Y en ese sentido lo aterrizamos no solo en 22301, sino en cualquier otro modelo de gestión. ¿Okay? No sé si espero haber respondido a la pregunta, porque creo que más se ha hablado de ISO 31, pero básicamente es la norma de referencia en gestión del riesgo y que se puede alinear con prácticamente cualquier otra norma ISO de requisitos de sistemas de gestión. Gracias. Bien, con esto cerramos ya la sección de preguntas. Agradecemos a nuestro expositor, el señor Carlos Horna, por habernos hecho la presentación de estas dos normas. De una manera muy didáctica, ha sido muy interesante. Muchas gracias, Carlos. Bien, ahora antes de pasar al cierre, voy a comentar brevemente. Ha habido varias preguntas sobre las presentaciones y también sobre este portal de normas libres. Sobre las presentaciones, esta se va a colgar en la página web de INACAL. Nuestra página web es www.inacal.gov.pe. Ahí está la sección de normalización y va a haber una sección de jueves de normalización. Ahí vamos a subir las presentaciones. De todos modos, yo me comprometo a enviarles a los que se hayan inscrito por correo electrónico, a sus correos les voy a enviar la ruta para que puedan ver la presentación. Si alguien no se inscribió, igual puede dejar a este chat que estamos teniendo de preguntas, su correo para que se les pueda enviar también la ruta para esta presentación. Otra consulta que hicieron era respecto al campo de normas libres que se mencionó en la presentación. Este también se encuentra en nuestra página web. Cuando ustedes ingresan a la página web de INACAL, en la parte superior van a ver un botón rojo que está parpadeando y es una sección de normas libres que, como comentó Carlos, ahí se encuentran las normas que se han realizado en esta época del COVID y están de libre acceso para los usuarios. Adicionalmente también, como usted mencionado, la semana pasada INACAL ha lanzado una plataforma para una sala de lectura virtual. También está, cuando ingresan a la web de INACAL, está en la primera sección en un banner, y ahí están todas las indicaciones para entrar a esta sala de lectura virtual de las normas de INACAL. Bien, entonces ahora para cerrar el evento, voy a invitar a la señora Lilia Elios Blas, coordinadora de la Dirección de Normalización, para que nos dé las palabras de cierre. Por favor, Lilia, adelante. Gracias, Cristian.
Bueno, buenas tardes con todos. Tengo el placer esta tarde, en nombre de la Dirección de Normalización, queremos agradecerles por su asistencia el día de hoy en este jueves de normalización, donde hemos tocado pues unos temas que dentro de la coyuntura actual son especialmente trascendentes, ¿no? Tanto el tema de continuidad de negocio como el de resiliencia organizacional. Aprovechar también para agradecer nuevamente a nuestro expositor. Es un colaborador constante, siempre presente cada vez que pedimos su apoyo, el señor Carlos Horna, que es experto en estas temáticas, y a través de su presentación y tan didáctica y las respuestas que ha brindado a las consultas que han sido presentadas, nos ha acercado mucho más a este tema, ¿no? Y seguramente aún quedan temas adicionales por explorar. Es un primer punto de partida para que aquellos que estén interesados en el tema puedan seguir ahondando en el mismo. Nosotros desde INACAL, además, somos conscientes pues, de la importancia de lo que es la difusión de las normas técnicas. Es un tema que para nosotros ha sido siempre de mucha importancia, y es en esta línea pues que desde el año 2018 se creó este formato, ¿no? Para potenciar un poco más el tema de las difusiones, que es el jueves de normalización. Consideramos que a través de la difusión pues es uno de los mecanismos para acercar las temáticas de la calidad y la normalización técnica a más personas, ¿no? Y aportan a difundir su utilidad. Los temas de hoy, hay un tema, me gusta mucho el tema de resiliencia, ¿no? Organizacional, y en general nuestra resiliencia. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Nosotros mismos. Los jueves de normalización venían haciéndose hace mucho tiempo, siempre buscábamos mayor participación, hemos estado haciendo de manera constante, ha ido creciendo la participación, ampliándose el tipo de usuarios que participaban en estos eventos que teníamos de manera presencial. Y inmediatamente empezamos a buscar qué mecanismos habían para no dejar este espacio que había estado creciendo, ¿no? Buscar una forma de transformarnos. Y bueno, acá estamos con nuestro primer jueves de normalización virtual. Estamos muy contentos porque ha tenido una gran llegada, tenemos muchos participantes, y esperamos que los siguientes eventos tengan muchas más personas presentes. Les pedimos a ustedes que puedan ser también embajadores de la difusión, no solo de la normalización técnica, sino también de los eventos que hacemos acá en INACAL. Por eso, bueno, quiero agradecer en nombre de INACAL y la dirección su asistencia el día de hoy, y los esperamos en nuestros próximos eventos. Invitarlos siempre a poder revisar la página web del INACAL y nuestras redes sociales, donde se dan a conocer los eventos que tenemos y actualmente pues todos los mecanismos mediante los cuales nos podemos atender dentro del marco actual que tenemos a través de todos nuestros medios virtuales. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Agradecemos a la señora Liliana Blas por sus palabras. Les pedimos que antes de retirarse no se olviden de llenar la encuesta que ya se ha lanzado, donde esperamos recabar información importante. Bien, con esto terminamos ya el evento. Muchas gracias a todos por conectarse y los esperamos en una próxima oportunidad. Que tengan buena tarde.